Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia. La catequesis es fundamental en la misión de la Iglesia. Es hacer resonar en la conciencia de la gente, en el corazón, en la mente, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, es prolongar la evangelización y el querigma, es explicitar y es llevar a todas las personas, desde los niños hasta las personas de la tercera edad, el Evangelio. Tenemos en consideración aquello que el Señor dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio a toda la creación. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Mateo 28, 19 al 20. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. La palabra es clara. Envía a los bautizados a anunciar el Evangelio. Por eso el mandato misionero de Jesús es para todos. Somos invitados el día de nuestro bautismo. Jesús, después de su resurrección, envió de parte del Padre al Espíritu Santo para que llevase a cabo desde dentro la obra de la salvación y animase a los discípulos a continuar su propia misión en el mundo entero, como él a su vez había sido enviado por el Padre. Él fue el primero y más grande evangelizador. Anunció el reino de Dios como nueva y definitiva intervención divina en la historia y definió este anuncio como el Evangelio, es decir, la buena noticia. A él dedicó toda su existencia terrena, dio a conocer el gozo de pertenecer al reino, sus exigencias y su carta magna, los misterios que encierra y la vida fraterna de los que entran en él y su plenitud futura. Pero, ¿cuál es el significado y finalidad de la evangelización? Bueno, pues es anunciar a Cristo vivo y resucitado. Evidentemente, anunciar la pasión y muerte de nuestro Señor. Anunciar la encarnación. Y como dice el Papa Juan Pablo II en la introducción al documento de Puebla, el misterio pascual inicia en la encarnación y se extiende a toda su vida, a sus enseñanzas, a su muerte en la cruz, a su sepultura, a su resurrección, a su ascensión al cielo y al envío del Espíritu Santo. Y esto es precisamente lo que se enseña en la catequesis. Este es el fundamento de la catequesis. Por ello, la fundamentación la tenemos en la revelación que se expone en la Constitución Conciliar Dei Verbum, que quiere decir la palabra de Dios. Dicha concepción determina de manera específica el modo de concebir el ministerio de la palabra. Los conceptos de palabra de Dios, evangelio, reino de Dios y tradición presentes en esta constitución dogmática fundamentan el significado de catequesis. Junto a ellos, el concepto de evangelización es referente obligado para la catequesis. Su dinámica y sus elementos son expuestos con una nueva y profunda precisión. En la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio de Pablo VI, y precisamente el capítulo 2 sitúa la catequesis en el marco de la evangelización y la pone en relación con las otras formas del ministerio de la palabra de Dios. Gracias a esta relación se descubre más fácilmente el carácter propio de la catequesis.
El capítulo 3 analiza más directamente la catequesis en sí misma, su naturaleza eclesial, su finalidad vinculativa de comunión con Jesucristo, sus tareas y la inspiración catecumenal que la anima. La concepción que se tenga de la catequesis condiciona profundamente la selección y organización de sus contenidos cognitivos, experienciales, de comportamiento, precisa sus destinatarios y define la pedagogía que se requiere para la consecución de sus objetivos. El término catequesis ha experimentado una evolución semántica, es decir, en torno al significado de la palabra durante los 20 siglos de la historia de la Iglesia. Por lo que en esta exposición la concepción de catequesis se inspira en los documentos del Magisterio Pontificio Postconciliar y sobre todo en Evangelii Nuntiandi de Pablo VI, Catequesis Tradende y Redemptores Missio de San Juan Pablo II. Para ello, retomaré el término evangelización. La Iglesia que lleva a cabo la evangelización, es decir, el anuncio de la buena noticia, una noticia de alegría, que Dios se ha hecho hombre en Jesucristo, en el vientre purísimo de la Santísima Virgen María. La Iglesia es sacramento universal de salvación por voluntad de Cristo, su fundador. Existe para evangelizar, como bien nos dice Evangelii Nuntiandi en el número 29. Esto es para llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro y renovar a la misma humanidad. La evangelización es el primer servicio que la Iglesia ofrece a cada hombre y a la humanidad entera. A pesar de tantas conquistas, parece haber perdido el sentido de las realidades últimas y de su existencia. Definamos evangelización. Para seguir adelante, el primer punto que necesitamos aclarar es el concepto de evangelización. Tiene mucho que ver con la catequesis, pero no son dos cosas iguales. Distinguirlas nos permitirá realizar ambas tareas con mejor resultado. Evangelización es el proceso por el que la Iglesia, respondiendo al mandato de Cristo y movida por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todos los hombres de todo el mundo, entre los que lo ignoran y entre los que han perdido su identidad cristiana. Dicho así, aparece como una tarea muy amplia y efectivamente lo es. No es amplia solo porque quiere llegar a todos los hombres a lo largo y ancho del planeta. Es amplia también porque abarca múltiples actividades, porque para que la Iglesia alcance su finalidad, que es salvar a todos los hombres, necesita desarrollar tres grandes tareas, sin disociar ninguna del conjunto de actividades pastorales y misionales. Enseñar y difundir entre los hombres el mensaje de Cristo, santificar a los hombres distribuyéndoles la gracia para que el Evangelio transforme sus corazones y guiar a los hombres hacia Dios en las variedades o en las variadas situaciones de su vida para que vivan más de acuerdo con el Evangelio. Es obvio que estas tareas no se cumplen solo con palabras, se realizan con obras y palabras, con testimonio y anuncio, con enseñanza y compromiso personal y social. En una palabra, evangelización es la comunicación del Evangelio hecha vida, planteada en términos de comunicación. Podemos sacar ya algunas conclusiones que dan soporte a toda labor evangelizadora. El comunicador esencial, el evangelizador por excelencia es Dios. Nosotros como agentes humanos evangelizadores somos colaboradores de Dios. Por eso no podemos tener resultados si no vivimos en sincera y fuerte unión con Dios. El evangelizador humano tiene que ser fiel al mensaje y plan de Dios. No puede cambiar el mensaje del Evangelio a su parecer, ni siquiera en algún aspecto que moleste a la mentalidad de quienes escuchan sus palabras, pero tampoco puede exigir a las personas que vayan más veloces que la gracia de Dios. Tiene que tener paciencia y acomodarse al paso de la gracia, mediante una catequesis fundada en lo esencial, hecha gestos y palabras sencillas, capaces de llegar a todos los corazones.
El evangelizador tiene que poner todos sus talentos humanos al servicio de la acción evangelizadora. Por eso, yo evangelizador, y cada uno de nosotros debemos ser educados, debemos prepararnos, debemos amar los valores humanos, debemos cuidar nuestra salud y nuestra familia, debemos cuidar la gracia que hemos recibido en el sacramento del bautismo y posteriormente en los demás sacramentos de iniciación cristiana y luego en el sacramento de la reconciliación o confesión que nos ayuda a recuperar la amistad con Dios cuando hemos pecado, etcétera. El evangelizador debe inculturizarse para presentar correctamente el mensaje evangélico que debe transmitir, es decir, debe adaptarse a la mentalidad de sus destinatarios, convivir con ellos, conocer su historia y sus tradiciones, etcétera. Incluso debe aprender el idioma en el cual va a evangelizar. El evangelizador debe elegir el canal correcto para llevar el evangelio, porque los canales cambian según las comunidades y culturas. Para respetar la libertad del destinatario, la evangelización debe centrarse en el testimonio de vida y la santidad del evangelizador. De lo contrario, parecería un fariseo. Para que tenga mayor éxito el mensaje, reconociendo que todo depende de la gracia de Dios, que nosotros solamente somos medios y no somos el motivo o el núcleo de la evangelización. Dios es el núcleo y la esencia de la evangelización. A Él lo anunciamos y nunca nosotros mismos. En un segundo aspecto, hemos de considerar el proceso de la evangelización. La iglesia, aún si en el primer, antes de continuar, si en el primer elemento hemos definido lo que es evangelización, ahora vamos a ver el proceso de la evangelización en este segundo punto. Y la iglesia, aún conteniendo en sí permanentemente la plenitud de los medios de salvación, actúa según un proceso gradual estructurado en etapas progresivas, lo que nos dice Evangelii Nuntiandi, número 52. La primera evangelización fue la gran tarea de los primeros apóstoles y al núcleo del mensaje salvador que ellos predicaban lo llamamos querigma, que es el anuncio de la muerte y la resurrección del Señor. Es la primera presentación del mensaje evangélico y tiene por objetivo provocar la conversión a Cristo. Es obvio que esta tarea se realiza sobre todo en las tierras de misión, pero no es excluyente porque también hay muchos bautizados en ambientes tradicionalmente cristianos que nunca se han planteado personal y seriamente seguir a Cristo o no. Por eso, también se puede hablar de una primera evangelización para los bautizados que necesitan hacer una opción consciente y por lo tanto por primera vez por Cristo. Y esto se puede hacer en las parroquias, aún en las parroquias que se considera que son o han sido tradicionalmente evangelizadas. Es importante y yo invito a los párrocos, a los obispos, a que hagan este planteamiento en sus planes y programas diocesanos, a que nunca dejen las evangelizaciones, aunque nunca dejen las misiones diocesanas y las misiones parroquiales, las misiones provinciales, a que no se pierdan de vista porque estas actualizan, refrescan el mensaje del evangelio. Así pues, el primer anuncio se dirige a los no creyentes y a los que de hecho viven en la indiferencia religiosa, asumiendo la función de anunciar el evangelio y llamar a la conversión. Avanzamos a la catequesis de esta manera. Los que optan por el evangelio, estamos en un segundo punto de este segundo punto, el proceso de evangelización tiene dos momentos. El primero es la primera evangelización, el segundo es la catequesis. Los que optan por el evangelio necesitan completar o reestructurar su iniciación en la fe y en la vida cristiana en otro ministerio de la palabra. Y esta actividad es precisamente la catequesis, cuyo objetivo es la profundización en el mensaje evangélico integral hasta llegar a la madurez en la fe. Es un proceso de acompañamiento, de discernimiento, de explicación, de profundización para que la fe madure. La catequesis, como continuación del primer anuncio del evangelio,
promueve y hace madurar la conversión inicial, educando en la fe al convertido e integrándolo a la comunidad cristiana. De hecho, es la que pone los cimientos de la fe, pero va más allá de las certezas básicas esenciales a la formación orgánica y sistemática de la fe. Más que una enseñanza, es el aprendizaje de la vida cristiana en su dimensión integral que propicia un auténtico seguimiento de Cristo, centrado en su persona y en los valores evangélicos fundamentales. Es la acción pastoral que tiene por objetivo la educación permanente en la fe de los fieles cristianos, ya maduros e integrados en el seno de la comunidad. Y aquí yo quisiera hacer un llamado a los párrocos, a los vicarios, a los rectores de templos. No dejen fuera a nadie, integren a todos los fieles. Hay personas muy valiosas, no los dejen fuera. Ojalá, y hago un llamado también a los señores obispos, a los párrocos, no dejen fuera a aquellos hombres que fueron llamados por Cristo al ministerio sacerdotal, pero que por alguna razón decidieron tomar otro camino y han recibido la dispensa y Dios y la iglesia se los ha concedido. Que integren esos hombres, son valiosos. Si ellos se lo solicitan, ellos les pueden apoyar en los procesos de formación del laicado, en los procesos de formación de los agentes de pastoral. Ellos son testimonio y son hombres valiosos porque han sido formados para el servicio de Cristo en la iglesia. Dicho de otra forma y continuando con la exposición, el objetivo de la catequesis es ayudar a vivir con intensidad la celebración litúrgica o el proceso de conversión que se está experimentando en el presente. Por eso, si bien es verdad que la predicación en la liturgia y en los momentos de oración sirve para profundizar en la fe, no se deben convertir en catequesis, aunque tengan su dimensión educadora de la fe. Respecto a la catequesis de lo que estamos hablando, es el estudio científico y metódico de la fe. Como ese estudio se realiza solo con la inteligencia, como es científico, requiere de un método y de una terminología específica. Como es sobre la fe, presupone que se tiene ya la fe. Es obvio que la teología y la catequesis tienen en común estudiar la fe, pero tienen dos diferencias grandes: el objetivo y el método, porque la catequesis busca educar la fe, no solo estudiarla, como hace la teología, y el método de la catequesis armoniza la acción de la inteligencia y de la voluntad, mientras que la teología se centra casi exclusivamente en la inteligencia. De alguna manera hemos visto la catequesis hasta aquí en referencia a otras actividades propias del ministerio de la palabra en la iglesia, pero es oportuno que definamos mejor qué es catequesis para poder profundizar en este mundo fascinante de la educación de la fe. Estas diferentes actividades que realiza la iglesia para enseñar nos hacen ver cómo la catequesis no es igual a la evangelización, sino que es una parte de ella. La catequesis ayuda mucho, pero no se puede quedar la evangelización en la sola profundización del mensaje evangélico. La catequesis, distinta del primer anuncio del evangelio, promueve y hace madurar esta conversión inicial, educando en la fe al convertido e incorporándolo a la comunidad cristiana. De hecho, es la que pone los cimientos de la fe. Pero va más allá, es una formación orgánica y sistemática de la fe. Más que una enseñanza, es un aprendizaje de toda la vida cristiana, una iniciación cristiana integral, como nos dice Catequesis Tradendae en el número 21, que propicia el auténtico seguimiento de Jesucristo centrado en su persona. La catequesis, como formación básica esencial, se centra en lo nuclear de la experiencia cristiana, en las certezas más básicas de la fe y en los valores evangélicos fundamentales. Es importante que pensemos lo siguiente: no todos, mejor dicho, la interpretamos de la misma manera. Para unos, la evangelización solo tiene que ver con las cosas exclusivamente espirituales. Solo debe buscar la conversión del corazón sin propiciar compromisos que transformen la realidad social que está en contra de los planes de Dios. Hay también quienes la consideran como una actividad que solo debe ocuparse de la promoción humana y social,
descuidando los valores espirituales como la oración, los sacramentos o la gracia del Espíritu. Hay finalmente quienes solo toman en cuenta determinados aspectos, reduciéndola a una forma muy personal e incompleta de interpretarla. Avanzamos así a un tercer elemento, a un tercer punto, la actualidad de la evangelización. La nueva evangelización no consiste en un nuevo evangelio que surgiría de nosotros mismos y de nuestro análisis de las necesidades del hombre. Tampoco consiste en recortar del evangelio lo que parece difícilmente asimilable para la mentalidad de hoy. La novedad no afecta al contenido del mensaje del evangelio, que es inmutable, pues Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta novedad afecta al estilo, al esfuerzo y a la programación, o sea, al ardor, a los métodos y a la expresión, como nos decía San Juan Pablo II en la nueva evangelización, nueva en sus métodos, en su ardor y en su expresión. Hablar de nueva evangelización tampoco significa que la anterior haya sido inválida, significa que hay desafíos nuevos a los cuales es hoy urgente responder. No significa proponer un nuevo evangelio diferente al primero. Hay un solo y único evangelio del cual se pueden sacar nuevas luces para los problemas nuevos y tiende a formar comunidades maduras en la fe y dar respuestas a la nueva situación que vivimos, provocada por los cambios sociales y culturales de la modernidad, situaciones que no nos esperábamos. Si una tarea específica tiene la nueva evangelización, es la de suscitar la adhesión personal a Cristo y a la iglesia de tantos bautizados en su seno que viven sin energía el cristianismo, sin ganas, sin entusiasmo y sin alegría, porque han perdido el sentido de la fe e incluso ya no se reconocen como miembros de la iglesia y llevan una existencia alejada de Cristo y del evangelio. Pero reflexionemos. En la actividad pastoral es una forma de acción eclesial que trata de llevar a la madurez de la fe tanto a las comunidades como a los individuos. Por la catequesis, las comunidades cristianas logran un conjunto, pero sobre todo un conocimiento más profundo y más vivo de Dios y de su plan salvífico, cuyo centro está en Cristo, Verbo de Dios encarnado, y se consolidan alcanzando una fe madura e ilustrada, haciendo a la vez partícipes de esa fe a los hombres que desean abrazarla. Para cualquier hombre cuya alma se abra al mensaje evangélico, la catequesis es el medio más apto para captar el plan de Dios en su propia vida y descubrir el significado último de la existencia y de la historia, de suerte que tanto la vida de los individuos como la de la sociedad se ilumine con la luz del reino de Dios, se adapte a sus exigencias y pueda conocer el misterio de la Iglesia como la comunidad de los que creen en el Evangelio. Todos estos aspectos determinan las tareas específicas de la catequesis. Un cuarto elemento, los retos actuales de la evangelización. El anuncio de Jesucristo en el centro de la historia de personas y pueblos se hace siempre dentro de un contexto y una dinámica histórica. Es evidente que la evangelización se apoyó en los distintos pueblos, en aquellos elementos que permitían la comunicación de la fe cristiana. Respecto a la situación actual, en palabras, podríamos decir, de nuestra iglesia contemporánea, la iglesia en América ha de hacer frente a un triple derrumbe de una estructura sociocultural, de una estructura moral y de una estructura religioso-eclesial. Derrumbe de una estructura, una crisis. Hablamos de crisis, de una estructura sociocultural. El paso de una sociedad agrícola a una sociedad urbana está suponiendo el cambio de una mentalidad cristiana tradicional a una mentalidad laica y pragmática. En efecto, en la sociedad agrícola todo ayuda al cristiano a vivir su propia fe religiosa, el ambiente familiar y social, las tradiciones, la religiosidad, los valores, todo llevaba el sello cristiano. En la sociedad urbana predomina la lucha por mejorar el propio nivel económico,
El dinero y el tener se convierten en el primer valor. La sed de disfrute inmediato arrastra inconteniblemente. Se vive la vida como si fuéramos seres puramente naturales, es decir, sin sentido trascendente, sin el sentido del cielo, del infierno y del purgatorio, como si el hombre viviera siempre en la tierra y como si no, con la muerte se concluyera la existencia humana, lo cual es un error. La crisis o derrumbe de una estructura moral, de una visión moral unitaria inspirada en los valores evangélicos. Estamos pasando a una visión pluralista, subjetivista, relativista, inspirada en una nueva escala de valores. El dinero, el tener, el poder, el placer, la libertad desgajada de la verdad y de la responsabilidad, de la búsqueda del bien común y de la justicia, y por nuevos modelos de vida, el éxito, el culto al cuerpo, el disfrute inmediato, el placer, es decir, una moral guiada por consensos mayoritarios y hecha a la medida de cada cual, un relativismo tremendo y un pansexualismo como si el sexo fuera lo que brinda y da auténticamente la felicidad al hombre, lo cual es un error. Una crisis o derrumbe de una estructura religiosa y eclesial. El paso de un ambiente cristiano único y unitario a un pluralismo religioso, con una miríada de ofertas religiosas, un collage. El hombre de hoy, de México y de América, se encuentra ante una suerte de supermercado religioso, una New Age, nueva era del acuario, del aguador, en el que aplica el expeditivo método del sírvase usted mismo, terminando por construirse un credo religioso a su gusto, causa y efecto a la vez por la crónica ignorancia religiosa de nuestro pueblo, el constante debilitamiento en su fe católica, los nuevos mentores o maestros de su fe, ya no son el párroco, los padres de familia, los maestros de la escuela, la iglesia, sino los medios de comunicación, los más media, los intelectuales del momento, la gente del espectáculo y del deporte, las modas, el partido, los políticos y los legisladores. Por otro lado, la escuela, el deporte, la televisión, el trabajo, la discoteca, ya no dejan espacio para ir a la parroquia y para profundizar en el conocimiento y vivencia de su fe cristiana. La tecnología, con el celular, con las tabletas, con las pantallas, acaparan la atención no solamente de niños y jóvenes, sino de adultos y personas de la tercera edad. La gente está como hipnotizada por esta tecnología y se ha convertido en los nuevos comunicadores de valores, pero mejor dicho, pseudovalores, porque no educan, sino que conducen a los errores y a antivalores que falazmente se pretenden presentar como aquellos que ordenan la vida humana, lo cual es un grave error. El hombre actual, religiosamente hablando, está a la intemperie. Ya no lo arropa un clima de cultura cristiana, está expuesto al bombardeo cruzado de múltiples propuestas de confesiones religiosas, sustitutos y lenitivos de su conciencia, medios de comunicación, mensajes, anuncios que arriban no solo al consciente, sino y sobre todo y de manera particular al subconsciente e inconsciente. Nunca como hoy proliferan y se multiplican las sectas o las religiones tradicionales no cristianas. Nunca como hoy ha sido tan intenso el proselitismo de las confesiones cristianas no católicas. Ante este terremoto cultural, moral y religioso, nos preguntamos desde la responsabilidad del Evangelio de Jesucristo que hemos de anunciar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué papel juega nuestra conciencia moral? ¿La hemos adormecido? ¿La hemos acallado? ¿La hemos encerrado para que no nos diga que estamos mal y que debemos que debemos volver al camino de la verdad, que es Jesucristo y la Iglesia católica? La respuesta es frente al debilitamiento de la fe católica, el empuje de la nueva evangelización y el desafío de una cultura cristiana rural, urbana y en los medios más alejados, como en las prelaturas, en comunidades autóctonas, donde el evangelio se ha enseñado poco, porque son numerosas las comunidades y porque las distancias son enormes y son pocos los agentes de pastoral.
porque el clima social en que actualmente vive el pueblo de América Latina es un clima de creciente secularismo y neopaganismo, o con una imagen ecológica. Cada día avanza más la desertificación de la cultura cristiana. Se hace pues indispensable y urgente una nueva evangelización para afrontar el reto gigantesco de volver a dar un alma cristiana a la sociedad actual. Y está también el reto de la nueva evangelización frente al empuje de las sectas. Llama la atención su proselitismo compulsivo, que no siempre respeta la libertad de juicio y la conciencia de las personas, y que no sigue un juego limpio en relación al pueblo católico sencillo. Aprovechándose de su ignorancia religiosa, le pone trampas a su fe, o aprovecha de su pobreza y miseria extrema para hacer un trato innoble de ayuda material a cambio del abandono de su fe católica y de su adhesión al nuevo credo. Esto no nos oculta el hecho de que las sectas vienen a cubrir ciertos vacíos pastorales por parte nuestra, como la atención religiosa en parroquias, a veces masiva y despersonalizada, las débiles estructuras de comunión y misión, la religiosidad popular no suficientemente evangelizada, la pastoral orientada casi exclusivamente en algunos casos hacia logros materiales y sociales a costa del anuncio pascual de conversión y resurrección, la falta de un anuncio carismático de la fe gozosa y de un testimonio que haga creíble la evangelización. De aquí la necesidad de pasar de una fe consuetudinaria y de tradición a una fe consciente, acogida y vivida personalmente. Apreciables hermanos y hermanas catequistas, Dios bendiga y haga fructificar su tarea catequética en su vida personal y espiritual, en sus familias y en sus comunidades parroquiales, en sus ambientes de trabajo y en sus barrios, para que den testimonio de Cristo vivo y resucitado presente en su iglesia mediante este proceso de catequesis, que el testimonio sea el mejor mensaje que, apoyado con la palabra, hagamos presente a Cristo en nuestra sociedad en donde está en crisis la fe cristiana. No te olvides de compartir tu fe. No te olvides de anunciar el evangelio de palabra y de obra. No nos olvidemos de la gracia que el Señor nos ofrece en la iglesia y en los sacramentos. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.